Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y les saludo desde Cunduacán, Tabasco, desde la iglesia Ministerios Viva la Familia, y también les saluda la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi amada esposa, y también mi muy amada hija Sayan Yamilet, que está con nosotros, apoyándonos aquí en este momento de transmisión de la palabra del Señor. Vamos a iniciar con una oración, hermanos. Le invitamos para que pidamos al Señor su gracia, pidamos su bendición, pidamos la dirección de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesucristo vengo delante de ti, Señor, reconociendo mis deficiencias, mis decadencias, pero reconociendo también que tú eres todopoderoso, reconociendo tu sabiduría, tu gracia, reconociendo, Dios mío, que de ti viene el poder, la fuerza, de ti viene la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento. Háblanos, por favor, ministra esta noche. Pero te pido y te ruego, Señor, que en tanto que estamos predicando tu palabra, tú traigas liberación, sanidad, que reprendas toda obra del diablo en el nombre poderoso de Jesucristo, que las mentes sean libres, Señor, que los corazones sean, Señor, despejados de cualquier nubarrón de incredulidad, Señor, o de apostasía, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con esta palabra. Déjeme checar algo. Ok. No es la transmisión, son los ojos. Es que veía un poco oscura aquí en el monitor que tengo. A la mecha, tenemos un monitor. La imagen y la veía oscura. Y ya me puse los lentes y sí son los ojos. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca del entendimiento y ya vimos esto que voy a poner aquí, lo voy a poner rápidamente. ¿Qué significa entendimiento? Poner juntos, dice el diccionario Strong, comprender mentalmente, entender, y cuando alguien entiende, entonces actúa con devoción, ¿verdad? Con fe, con entrega total. Una persona entendida, hermanos, hace buen juicio, tiene buen juicio y se da cuenta, ve las cosas realmente como son, tiene entendimiento, percibe las cosas de manera correcta y también tiene discernimiento. De manera, hermanos, que sabe distinguir lo que es agradable de lo que no es agradable al Señor, y que el entendimiento, hermanos, lo trae el Espíritu Santo a nuestras vidas para que nosotros podamos absorber, hermanos, o comprender el mensaje del Señor y podamos ser edificados, podamos crecer, podamos, hermanos, desarrollarnos, podamos madurar en el nombre del Señor. Entonces hemos hablado acerca de varios puntos, ¿verdad?, del entendimiento, y dentro de ello hablamos de los adversarios del entendimiento. Y apenas ahora estábamos viendo, ¿verdad?, que cuando el último que vimos ayer fue la pereza. Y dice que al pasar por los campos del perezoso y por la digamos, por la milpa, ¿verdad?, del que no tiene entendimiento, dice que el proverbista dice que vio que había cardos, había espinos, que las piedras de la cerca estaba derribada. Entonces encontramos pues espinos en ese campo por causa de la pereza que fue dejado que crecieran los espinos.
Entonces, también, hermanos, de allí partiendo, ¿verdad? De este punto, los espinos también son enemigos del entendimiento, son adversarios del entendimiento, los espinos. ¿Qué son los espinos? Mateo 13:7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Si crecieron los espinos es porque no se cortaron a tiempo, no se limpió el terreno. Y de manera, hermanos, que aunque se haya sembrado buena semilla, esos espinos crecen y ahogan la semilla que está en el corazón del ser humano, de aquellos que han oído la palabra. Ahora, ¿qué significan los espinos? En Mateo 13:22 el Señor da la interpretación de esta parábola y dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra más las preocupaciones del mundo. Mire bien, ese es espino. Las preocupaciones del mundo son espinos. El engaño de las riquezas también es parte de esos cardos. Los cardos y las espinas. Las preocupaciones del mundo. ¿Cuáles son las preocupaciones del mundo? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a calzar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Son preocupaciones legítimas, básicas, pero que cuando inundan nuestros pensamientos o nuestro corazón, las preocupaciones, los afanes, y entonces decimos, no, yo no voy a buscar de Dios, yo necesito trabajar, primero el trabajo y después Dios, y no es así, es primero Dios y luego el trabajo. Entonces, hermanos, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas hacen que la palabra de Dios se ahogue en el corazón de las personas y no haya entendimiento. Y entonces dice, y se queda sin fruto. Es decir, no hay entendimiento, no hay fructificación. Sin entendimiento no hay fruto. Entonces los espinos, hermanos, pueden hacer que mucha gente no entienda el mensaje del evangelio, porque su mente carnal, racional, terrenal, no le permite ver que el proveedor de todas estas necesidades o de estas, el que suple pues nuestras necesidades es Dios. Y entonces, hermanos, no ponemos nuestra mirada en Dios, sino miramos hacia el trabajo y volvemos al trabajo un ídolo. Porque como estamos preocupados por aquellas cosas que el mundo también se preocupa. El Señor dijo, estas cosas son preocupaciones o son afanes del mundo. ¿Cuáles? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Y el Señor habló de ello. Que a las aves el Señor las alimenta y no trabajan. Imagínense, usted y yo trabajamos, hermanos, por lo menos 6 días a la semana, y uno déselo al Señor, y el Señor le va a suplir. Pero a veces no queremos, nos hace falta la fe. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros confiar en el Señor. No permitir que esos espinos, esos cardos, ahoguen la palabra que ha sido sembrada en nosotros. El trabajo es bueno y es necesario, porque el que no trabaja, que no coma. Pero Dios debe ocupar el primer lugar. La envidia, fíjese qué tremendo, hermano. La envidia es algo que corroe por dentro. Alguien dijo que la envidia no es
que alguien no desee que tú tengas, que alguien quiera lo que tú tienes, sino que la persona envidiosa no quiere que usted lo tenga, nada más. Entonces, pero mire qué dice la Biblia, Salmo 73, 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Aquí está hablando el salmista. Y él tiene envidia de los arrogantes, de la gente soberbia, de cómo prosperan los impíos. Aquellos que se han alejado de Dios, cómo prosperan. Tienen farmacias, tienen refaccionarias, tienen grandes comercios, les va bien en su trabajo. Y a veces, hermanos, como cristianos, nosotros el entendimiento se nos daña por causa de la envidia. ¿Cómo es posible que yo, que soy hijo de Dios, que soy hijo de un rey, ando a veces consiguiendo trabajo o consiguiendo dinero o viendo la posibilidad de cómo suplir las necesidades de mi casa, mientras que esta gente arrogante, soberbia, impía, que hasta niegan a Dios con sus hechos, no busca de Dios tal vez como usted, sin embargo le está yendo bien. Pero dice en este mismo capítulo, el verso 22, dice, cuando llega a una conclusión el salmista, dice, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Entonces una persona que tiene envidia de los arrogantes, de los impíos, es una persona, hermanos, que está actuando con torpeza y sin entendimiento, porque en algún texto de la Biblia, de los Salmos, David dice que los arrogantes prosperan, crecen, pero en algún momento el Señor los va a avergonzar y los va a humillar. Y su prosperidad se vendrá abajo. No estamos deseándole lo malo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que los arrogantes y a los impíos Dios los va a derribar de sus alturas. Entonces, seríamos torpes, hermanos, nosotros, y seríamos gente sin entendimiento si estamos envidiando la riqueza de los que la tienen. Ayer decíamos que el dinero no es malo si se encuentra en los bolsillos, porque, hermanos, ¿quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener riquezas para disfrutar con su familia? Entonces, pero que el dinero no esté en el corazón, porque hay quienes lo anhelan tanto, aunque no lo tengan, que se vuelven avaros. No lo tienen, no lo logran en toda su vida, pero son avaros. Y hay quienes sí lo tienen y que por causa de ese dinero no viven en paz, tienen temor de ladrones, de muchas cosas. Bueno, entonces estamos hablando de los enemigos del entendimiento. Otro de los enemigos del entendimiento, hermanos, que vemos en la palabra del Señor es el cometer adulterio. El adulterio, hermanos, es algo terrible, porque hablamos no solamente del adulterio sexual, sino también del adulterio en la mente, en el corazón, el adulterio de alguna manera espiritual, que también tiene que ver con pues ser infieles a Dios. Porque, hermanos, el adulterio no solamente lo debemos ver en una sola dirección, sino que debemos verlo en sus diferentes presentaciones. Sí, un hombre adultera cuando anda con una mujer que no es su esposa.
igual una mujer. Pero también, hermanos, se adultera cuando un hombre o una mujer fantasea en su mente y en su corazón con otra persona. O bien la iglesia de Cristo adultera cuando permite que el mundo entre en la iglesia, y entonces la Biblia dice adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pero hay que explicar qué significa mundo. ¿Cuál es el sistema pagano al cual se refiere la Biblia? De eso vamos a hablar más adelantito. Pero entonces, Proverbios 6:23 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Y acá encontramos en la Biblia el lenguaje sencillo. Dice: pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Eso está tremendo. Porque, hermanos, en alguna ocasión yo componía un canto que dice: mira a tu alrededor, cuántos han muerto ya por causa del pecado. Y yo estaba hablando acerca del adulterio. ¿Cuántos hombres, apenas ayer o antier, esta semana, pasaba acá por la Adán Pérez, ya dije dirección, bueno, aquí en Cunduacán, y vi que estaban poniendo, bueno, no que estaban poniendo, estaban haciendo como un rezo de cabo de año. Hace un año mataron a un hombre. Mataron a un hombre, lo mató el esposo de su amante. Porque a veces queremos, o bien no estamos satisfechos con tener nuestra propia esposa y andamos buscando, me cuento ahí, digo andamos, pero no porque esté en ese momento viviendo así, pero en algún momento anduvimos de esa forma. Y a veces, hermano, escondiéndonos, porque alguien nos amenazó que nos iba a matar, que donde me encontraran me iban a dar chicharrón, y no en tortilla con salsa y nada de eso, hermano. Entonces, el que comete adulterio no tiene entendimiento, porque habría que, hermanos, ver a nuestro alrededor. Tengo una casa, tengo una familia, tengo mis hijos, tenemos. Entonces, ¿para qué buscar más? ¿Para qué tratar de llenar vacíos con cosas que no lo van a llenar, sino que van a producir mucho más necesidades, problemas? Eso muchas veces no lo entendemos. Tal vez a veces uno lo hace, el hombre lo hace o la mujer lo hace buscando satisfacer una necesidad emocional, otros por venganza, y al final de cuentas termina mal la historia. Entonces, mis hermanos, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Ahora, y si es adulterio espiritual, hermanos, es falto de entendimiento alguien que dice: bueno, yo puedo adorar a Dios sin dejar el mundo, sin dejar de servirle al mundo, sin dejar de tomar, sin dejar de andar haciendo, viviendo en placeres. Puedo servirle a Dios y al mismo tiempo le puedo servir al mundo, y no es posible eso, porque Dios anhela a la iglesia como un novio ama a su novia, como un esposo ama a su esposa. Por lo tanto, Dios no puede aceptar una alabanza, una adoración de una iglesia que está adulterando. Porque no se puede servir a dos señores, porque o ama a uno y aborrece al otro, o viceversa.
Entonces la iglesia, hermanos, tiene que definir a quién ama. Usted que está escuchándome en esta noche debe definirse a quién ama, ¿verdad? Yo creo que no se puede vivir, hermanos, navegar con dos banderas. Y si amamos a Dios, dediquémonos al Señor. Y si amamos al mundo, usted decide. Porque, hermano, el evangelio no es una imposición. No se puede imponer el evangelio. No se puede obligar a nadie. Mire, tampoco se puede obligar a una mujer que lo ame a uno, si ella ama a otro. Como tampoco una mujer puede obligar al hombre a amarla si ama a otro. Y por esa situación anda con otra persona. Bueno, adelante, ¿verdad? Si allá tienes paz y tienes felicidad, y bueno, adelante, pero no vivas de esa forma. No vivas queriendo hacer la verdad de Juan Charrasqueado, ¿verdad? O de Don Juan. Entonces, voy a volver a leer este texto. Pero el que se enreda con la mujer del otro o de otro comete la peor estupidez. Esa palabra estupidez está fuerte, pero ahí está en la Biblia. Busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Entonces, ¿qué necesidad, diría mi abuelita? ¿Qué necesidad? Habría que estar mal del entendimiento, o sea, de la mente, para andar buscando problemas de ese tipo. Y en un tiempo, cuando estamos lejos de Dios, hermanos, así vivíamos. Pero cuando el Señor viene y nos hace ver que eso no es vivir con entendimiento, que no nos va a llevar a ningún lado, a ningún buen fin, aunque sea noviembre. La ignorancia, hermanos, es otro de los enemigos, de los adversarios del entendimiento. Mire cómo dice Proverbios 7:7. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Fíjense que aquí está hablando, hermanos, de la ignorancia. Y un joven no está hablando de un joven que no va a la escuela. Está hablando de un joven que actúa ignorantemente. La palabra de Dios para todos, esta Biblia, en esta traducción dice: y vi a unos jóvenes ignorantes, y me fijé en uno que era especialmente torpe. La ignorancia hace que un joven o una persona inmadura, hermano, vaya en pos de relaciones sexuales inmorales. Ese es terrible, pero habría que leer todo el capítulo 7 para ver, hermanos, de qué está hablando. Está hablando de la necedad personalizada. ¿Cuánta gente, hermanos, la necedad los vuelve ignorantes? Y dice que a este joven le salió una mujer con atuendo de ramera y le dijo que su esposo no estaba en casa y que había perfumado su cama con perfumes, con aceites, con olores fragantes y excitantes, que se quedara con ella porque su esposo se había ido lejos y regresaría dentro de muchos días. Entonces, está hablando de una persona ignorante, pero hay de ignorantes a ignorantes. Este joven se destacaba por su ignorancia. Era especialmente torpe, dice esta versión. Entonces, hay mucha gente que es tan torpe que se enreda en situaciones de inmoralidad sexual que no piensa que aquello le va a afectar. A veces somos especialmente torpes.
Nos metemos en situaciones que no deberíamos estar metidos. Y aunque nos aconsejen o aunque oigamos, ¿verdad?, en la palabra, hermano, a veces no entendemos. Entonces, la ignorancia es uno de los enemigos del entendimiento. Vamos a tratar de entrar en algunos consejos para adquirir entendimiento. Uno de los consejos de la palabra del Señor es que debemos obtener sabiduría. Salmo 111, verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Alguien quiere tener sabiduría? Comience por tener temor de Dios. El temor de Dios es respeto, reverencia hacia Dios, incluso miedo, terror, dice el diccionario. Porque mire, hermano, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, Dios nos ama. Pero hay de aquellos que caigan en las manos de un Dios vivo. O sea, no se trata pues de intimidar a nadie, de amenazar a nadie, sino que se trata de entender que Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros vivamos una vida agradable delante de su presencia, y que no solamente es agradable para Él, sino que a nosotros nos conviene. Eso es algo que mucha gente no entiende, ¿verdad? Sobre todo aquellos que según piensan mucho. Dicen, ¿yo por qué tengo que vivir para Dios? ¿Por qué lo tengo que agradar? Pero es que no solamente es para agradarle, es para que tú puedas vivir una vida sana, feliz, tranquila, llena de paz, llena de gozo. Una vida próspera. Entonces dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Entonces, hermanos, todos aquellos que tienen temor a Dios están comenzando a tener sabiduría, a desarrollar el entendimiento. Mire cómo dice, buen entendimiento tienen todos los que practican su mandamiento. No solamente entendimiento, sino buen entendimiento. Y hay textos aquí en la Biblia, incluso hablamos de esta mujer llamada Abigail, que tenía gran entendimiento. Era una mujer con gran entendimiento. Entonces, hay entendimiento, hay buen entendimiento y hay gran entendimiento. Y necesitamos escalar, necesitamos evolucionar en el entendimiento. ¿Cómo? Practicando los mandamientos del Señor. Dios merece la alabanza, Dios merece la adoración. Su alabanza, dice, permanece para siempre. Entonces, todo esto tiene que ver con el entendimiento. Si tenemos entendimiento, hermanos, vamos a tener temor de Dios. Y el temor de Dios nos va a llevar a la sabiduría. Y entonces vamos a ir escalando en el entendimiento, vamos a llegar a tener buen entendimiento. Porque solamente la gente con buen entendimiento dice, no, yo tengo que servirle a Dios, debo poner en práctica lo que Dios me dice. Y entonces van a ver los beneficios. Ok. Pensar antes de hablar es uno de los consejos que necesitamos nosotros. Porque eso nos habla de entendimiento, hermanos. Proverbios 17:27 en la Nueva Versión Internacional 1999 dice, el que es entendido refrena sus palabras. Fíjense, el que es entendido piensa para hablar. Sí. El que es prudente controla sus impulsos. Nosotros tenemos impulsos almáticos. Ayer dijimos que cuando hablamos de almático, estamos hablando de impulsos
animalescos. No sé si esa sea la palabra correcta, pero impulsos como los impulsos de los animales. Y a veces los animales actúan mucho mejor que un ser humano. Pero hermanos, el entendido cuida sus palabras. Piensa con quién va a platicar y con quién no le conviene. Hermano, mire, escuche lo que le voy a decir. Si usted busca personas chismosas para platicar su vida, y esa persona chismosa le platica de otros, esté segurísimo que esa persona va a ir a hablar de usted con otros. Cuando alguien viene a mi salón o alguien viene a la casa o en la calle me empieza a hablar de otra persona y empieza a decir, yo me pongo a pensar, y después que deje de platicar conmigo, va a ir a hablar con otro de mí. Entonces tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que refrenar nuestras palabras. El que refrena sus palabras es entendido. Aquel que está enojado o enojada y no controla sus palabras, no ha desarrollado entendimiento. Puede tener 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, pero necesita entendimiento. El entendimiento que nos da el Espíritu Santo nos va a ayudar a refrenar nuestras palabras. A veces uno habla de uno, ¿verdad? Bueno, a veces yo hablo de mí mismo, porque pues yo no conozco la vida de los demás, pero la vida mía seguro que sí, hermano. Porque yo pensaba que debía decir todo lo que venía a mi mente. Si estaba yo enojado, tenía yo que desahogarlo, a quien sea. Porque eso decía yo es que yo soy valiente. Es que yo así soy. A mí me vale. Y no es cierto, man. Era yo necio, ignorante, terco, especialmente, como que decía, torpe, porque no sabía controlarme. Y el Señor quiere darnos a nosotros dominio propio, hermano, para controlar nuestros impulsos, para refrenar nuestras palabras. A veces es mejor quedarse callados. Ya hablaste con tu hija, ya hablaste con tu hijo, ya le aconsejaste, ya le has dicho las cosas. ¿Para qué gritar? Pero eso no lo aprende uno en un día, en una semana. Eso es que el Señor, hermano, nos tiene y nos debe dar esa capacidad de refrenar nuestras palabras. Entonces tenemos que pedirle, Señor, dame entendimiento, dame entendimiento. Porque cuando vengo a ver, Señor, ya metí las extremidades, ya metí la pata, Señor. Y cuando me enojo, Señor, es una ametralladora lo que sale de mi boca. Son misiles que salen de mi boca, que van a dañar a quien sea. Entonces, el que es entendido refrena sus palabras. Tardar en airarse, hermanos, es también, es lo que le decía hace unos momentos. Mire, Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Entonces, hay entendimiento, hay buen entendimiento y hay gran entendimiento. El que tarda en airarse, el que tarda en enojarse, es grande de entendimiento. Me acuerdo que había un compañero que decía, ve, checa, checa, me decía, ahorita voy a molestar a fulano de tal y ya vas a ver cómo se pone cuando le digo. Y empezaba a molestar y a molestar, hermano, a hacerle bullying a un compañero y sí se enojaba.
Y ya luego venía, ya viste, es facilito de enojar. Entonces, hermano y hermana, tenemos que ser tardos para airarnos. Porque eso nos eleva a otro nivel de entendimiento. Nos da grande entendimiento. Pero dice, más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. El que se aira rápidamente, hermanos, levanta en alto la necedad. Se da cuenta la gente y dice, es un gran necio. No tiene gran entendimiento, sino que tiene gran necedad. Entonces, tenemos nosotros en nuestras manos, hermanos, y pues digo en nuestras manos porque de nosotros también depende pedir al Señor entendimiento. Estas cosas no vienen, hermanos, están incluidas en el paquete del Evangelio, pero tenemos que pedirlas. Tenemos que pedir entendimiento. Por otra parte, hermanos, escuchar la corrección. Es necesario que cuando alguien nos corrija, ¿verdad? Por ejemplo, a veces a uno no le gusta, ¿verdad? Porque creemos que hablamos bonito. Pero de pronto estamos hablando entre mis hijos y está mi hija Auri, ¿verdad? Y Auri hay que tener cuidado con ella. No es cierto. Pero cuando estamos hablando y de pronto yo digo, antes pues, ahora ya no digo así. Pero si yo decía, aiga, cuando aiga dinero, papá, no se dice aiga. Pero sí me entendiste, ¿verdad? Sí, pero no se dice aiga, se dice haya. ¿Qué tiene? Pero papá, tú eres maestro. Tienes que enseñarle a los niños a hablar. Y dices aiga, no se dice aiga. Se dice haya. Ok. Pero no nos gusta que alguien nos corrija. Y la corrección es buena, hermano. Claro, hay gente que corrige de manera equivocada, ¿verdad? Regañando a alguien. Yo digo que es mejor hablar. Proverbio 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Me acuerdo que allá en la escuela donde estudiamos teología, había un compañero de nosotros que pues nos dieron a todos una parte de la Biblia, un verso de la Biblia o unos versos para predicar. Y entonces el hermano que era de acá de Tabasco, le dieron el lugar para que fuera su presentación. Y cuando predicó, hermano, sí se trabó, estaba nervioso, hablaba, a veces usaba demasiados, ¿cómo sería? Muletillas. Las muletillas son esas palabras que repetimos sin sentido. Cada rato. Por ejemplo, estamos predicando y bueno, la Biblia dice, aleluya, gloria a Dios, hermano, que la palabra del Señor nos enseña allá en el Salmo tal, gloria al Señor, aleluya. No está alabando al Señor, lo dice como una muletilla. Eso no es correcto. Entonces ahí estaba el hermano y dijo un montón de muletillas y aparte de eso cantinfleaba. Entonces el maestro de homilética, el que nos enseñaba cómo íbamos a predicar, se lo comió enterito y le empezó a decir, el hermano fulano, porque así hablaba él, el maestro, el hermano fulano dijo muchas muletillas. así habla todavía, porque gracias a Dios está vivo el pastor aquel, el maestro. Y cantinfleó el hermano y se va enojando el compañero nuestro. Se enojó mucho porque no le gustaba ser corregido. Hermano, entonces cuando alguien nos corrige,
claro, nos corrige correctamente, válgase esa expresión. Lo está haciendo porque quiere que seamos mejores. El que escucha la corrección tiene entendimiento. El hombre que no sabe escuchar correcciones, pues nunca desarrolla, nunca madura. Se enamora, voy a decir, nunca madura. Sí, pues porque ¿cómo se va a enamorar de alguien que no debe? Pero, sí, hermano, mire, vamos a suponer que alguien está enamorado. Ya voy a meter aquí esto a propósito. Alguien está enamorado de un varón, de un muchacho, pero el muchacho no trabaja, es drogadicto, es borracho, le gusta hacer desórdenes. Y su papá o su mamá le dice: ve, hija, ten cuidado con ese muchacho, ni se te vaya a ocurrir hacerle caso o casarte. Pero la muchacha no quiere escuchar. Ella lo que quiere es alguien con quien estar. Ok. Y va y se casa o se huye con él. Luego anda llorando y le dice: mamá, ayúdeme, papá, ore por mí. Hermano, pero si ella solita se metió en todo ese asunto, no escuchó correcciones. ¿Me explico? Igual pasa cuando a un hombre le han dicho: mira, ten cuidado, esa mujer no te conviene, esa mujer es mala, esa hembra es mala. Bueno, es mala. Esa persona no es fiel. A mí yo la había convertido en fiel. No es cierto. No la vas a volver fiel. Va a haber problemas. Va a haber dificultades. Pero no sabe escuchar correcciones. Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿cuántos? 36 años, tal vez. Tenía yo como 17 o 18 años. Y conocí a una muchacha de la iglesia. Y entonces ella, pues quizá le caía bien. Ella no tanto, pero en esa edad uno quiere tener novia. Eso es lo único que quiere uno, tener novia y ya. Y entonces, pues me atreví a decirle que si quería ser mi novia. Me dijo que sí. Y en esos días me agarra mi papá. Yo tenía como 17 años. Y entonces mi papá me dice: ven para acá, Manuel. Esa muchacha tiene 25 años. Esa muchacha no anda buscando novio. Esa muchacha anda buscando marido. Perdón, hermano, que yo hable esto. Y tú eres un chamaco todavía. No te conviene. Y yo me fui todo descontrolado y yo decía: mi papá. Pero no, sí, eso era lo que quería, hermano. Y yo todavía era un chamaco. Entonces, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros padres cuando nos aconsejan. También los padres tienen que aprender a escuchar muchas veces a los hijos cuando los aconsejan, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar a nuestros pastores, a dejarnos corregir. Hermano, yo fuera un predicador itinerante, un evangelista de andar para acá y para allá, pero mi pastor dice: si tú tienes una congregación, atiéndela. Deja de estar invitando predicadores para este domingo, para el otro, y tienes varios predicadores ahí para que te prediquen. No, predica tú, si a ti te puso de pastor el Señor. ¿Qué vas a andar haciendo allá en otras iglesias predicando? Y yo dije: pues sí, es cierto. Pero a mí me gustaba salir, pero me corrigieron. Y por eso estoy aquí predicando. Ahora, hay gente que no le gusta corregirse. Si yo le digo a usted: hermana, no falte a la iglesia, no falte al discipulado, y usted se enoja, entonces no se debe enojar, sino decir: tiene razón el pastor, es cierto,
yo debo dejarme corregir, porque el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Pero ahí le va otra, esta está tremenda. No seas fiador de otros. Se lo voy a poner de esta manera. Yo tengo niños en el salón y que son muy inteligentes, que son rápidos para hacer sus tareas, las hacen bien, la entregan, yo les califico y les digo, ayúdenme a los demás. Pero un niño de esos no me entendió bien y le quitó el cuaderno a uno que lo estaba haciendo mal, le borró su trabajo y le empezó a hacer la tarea. Y le digo, no te mandé a que se la hagas, te mandé a que lo ayudes y le digas, mira, esto lo hice así, esto lo hice acá. Ok, maestro. ¿Qué pasa con nosotros? Que muchas veces le queremos corregir la plana a aquellos que han hecho las cosas mal. Oiga bien lo que le voy a decir. De pronto se acerca alguien a la puerta. Buenas, pastor, fíjese que me ha ido mal en el trabajo, me ha ido mal en esto, me ha ido mal. Y siempre es la misma canción. Y resulta que necesito un dinero. Pero ya sabemos que ese hermano, y eso me pasó en Jalpa, me pasó en Guerrero, me pasó en otros lugares, donde había gente que no sabía hacer bien su trabajo o su negocio. Se lo gastaban en alcohol o en otras cosas. Y entonces venían y pedían dinero al pastor que es un siervo del Señor y que debe sacarme de este apuro, porque los pastores para eso están. No se confíe, ni lo crea así. Porque el que se metió en un conflicto económico debe resolverlo él solo. Ahí le va otra. Ahorita vamos a ir a otro, no solamente en lo económico, pues, sino en muchas otras cosas. Me dice en una ocasión un pastor, con todo respeto para todos los pastores del mundo, pero me dice en una ocasión un pastor, fíjate que me hace falta unos pants, unos shorts, unos tenis, unas playeras para un evento que vamos a tener, y vamos a tener los pastores. Y yo también iba a ir. Y le digo, ¿cómo no? ¿Será que tú tienes tarjeta Coppel? Sí, sí tengo. Ayúdame, ¿no? Y allá voy yo. Y salgo de fiador. Le digo, ¿cómo no? Y vamos, hermano, y sacó pants, sacó shorts, sacó playeras, sacó tenis, no me recuerdo qué más sacó. Y hermano, y él se fue bien surtidito. Me dice, yo te voy a pasar cada tanto. Nunca me pasó nada. Ese mismo pastor, un día le presenté a un hermano que era talabartero y que curaba las pieles de lagarto. ¿Sí? Y me dice, dile al hermano que me dé pieles. Y ya yo me encargo, pues yo ya después le regreso el dinero, después le pago. Le digo, no sé, platica con él, lo presenté, pero yo al presentar a alguien con este hermano, ese hermano me vio a mí como su aval. Hermano, nunca le pagó. Ahora, ¿esto qué tiene que ver, hermano? ¿Qué no para eso estamos en la iglesia? No. Miren lo que dice la Biblia. Proverbios 17:18. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Traducción lenguaje actual dice, hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? ¿Por qué tienes que pagar las deudas de otro? ¿Por qué? Hay que ser falto de entendimiento para hacer eso. Y a mí me faltaba barrio, diría mi hija Auri. Me faltaba entendimiento en eso. Pero si alguien, hermano, mire, yo voy con algún amigo, hasta con un familiar mío puedo ir,
Pero resulta que ese familiar mío o ese amigo mío anda con otra mujer y viene el marido y le busca pleito. Y yo me meto entre ellos. ¿Qué pasó? Lo que quieras con mi amigo o conmigo. ¿Pero por qué? Si el que se buscó el pleito fue el otro. El otro es que anda de abusivo, ¿verdad? Con la mujer de aquel. Y yo me voy a meter a buscar pleito. ¿Y si me mata a mí? Como aquel, ¿verdad? Que iba en la calle y vio que un hombre estaba peleando con su mujer y se estaban agarrando a golpes, hermano. Y se mete en el pleito y dice, deje a la mujer. Y lo agarran a golpe entre los dos, entre el marido y la mujer. ¿Por qué? Porque fue a entrometerse en un pleito que no le compete. Entonces, mire, le voy a poner otro ejemplo. En una ocasión estábamos en un callejón ahí por la casa, aquí en Cunduacán. A mí me gustaba mucho meterme en los pleitos. Era un hobby que tenía yo. Y resulta que vi que le querían pegar a un tío mío, un medio tío. Y entonces yo le decía al muchacho, no le pegue, cálmate, cálmate. Pero aquel otro estaba endemoniado o enojado. Y con nosotros estaba también otro tío, pero ese tío también tenía temor, miedo de ese muchacho que le decían el negro, uno bien dado. Y nosotros, yo flacucho, estaba chamaco. Entonces, aquel hombre le tira una patada a mi tío y me la da a mí. Y en mis aires de Chapulín Colorado, me enojé. Y me empecé a dar de golpes con aquel. Digo, si quieres pleito, entonces conmigo, porque mi tío le tenían miedo. Entonces me empecé a dar de golpes con aquel y logré derribarlo. Yo digo que el Señor me ayudó. Pero la cosa es que logré tumbarlo. Y cuando se quiso levantar ya no se podía, se tambaleó. Y entonces, yo me sentí, olvídese, llego a la casa y cuando llega mi papá, mi papá me dice, ya supe que te peleaste con fulano de tal, el hijo de doña fulana. Sí, le digo, pero es que le estaba pegando a mi tío, Chubi. Y recuerdo que me dice mi papá, ¿y qué? ¿Te crees el Chapulín Colorado? ¿Para que andes defendiendo a la gente? Y yo entendí eso. Yo en ese momento quizás no lo entendí, lo entiendo después. Aunque a veces no sé si esos consejos, ¿verdad? Lo entiende a veces el que lo da, pero yo sí he entendido que, oye, ¿por qué me iba a meter? La otra vez ahí en la escuela ya me metí a chismearle, man. Y yo estoy predicando la palabra. Sí, estaba yo predicando, estaba yo saliendo de la escuela cuando un hombre entra a la escuela y le empieza a gritar a una maestra. Bueno, iba yo a subirme y me bajé de la camioneta. Yo dije, no, este se está pasando. Pero me acordé. Me acordé del Chapulín Colorado. Y dije, pues no es conmigo. Y me metí en mi camioneta, arranqué y me vine. No era conmigo. Ahora, voy con esto, hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? ¿Por qué vas a querer arreglarle el problema a otro que se metió con con mucho gusto en esos problemas? Yo puedo orar. Ahora, si el Señor me dice, ve, ora por fulano, ponle la mano y ministralo y echa fuera demonios y hace esto, voy. Pero si el Señor no me manda, ¿por qué yo le voy a dar? Fíjese que necesito, ¿será que no me puede dar usted 10,000 pesos? Es que fíjese que me metí en un problema con Coppel y me están quitando los muebles y todo. No puedo. ¿Qué tipo de cristiano es usted? Pues la Biblia dice, el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Así es, hermano. Como hoy es el último día, déme chance de terminar con esto. Mire, hay que entender que lo que contamina no es lo que entra,
sino lo que sale. Mateo 15:10. Y llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended. Ya llevo 50 y tanto. Y luego dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo 15:16. Jesús dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Nosotros tenemos que entender, hermanos, que el legalismo ha sido la causante o el causante de que mucha gente no esté en una iglesia. Gracias a Dios, yo tengo familiares que están en la iglesia, que están incluso aquí bajo esta cobertura, y sin embargo cuando fueron a pedirle a un pastor que los casara, que los ministrara en el altar, el pastor dijo: no, porque tu esposo es católico, no los voy a casar. Hoy es cristiano y hasta está sirviendo al Señor en una obra. Pero el pastor legalista no quiso. Hace unos días me encontré un muchacho y me dice: el pastor no quiso presentar a una sobrinita porque su mamá es madre soltera, que es pecado. Ahora los niños ya vienen con pecado, ¿no? Pero la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, yo estoy hablando, me metí a ese punto porque el legalismo decía en aquel tiempo que lo que entraba era lo que contaminaba. Y entonces tenemos un montón de predicadores hablando sin entendimiento. Ponerse aretes es malo, pintarse es malo, cortarse el cabello es malo, ponerse pantalón es malo, y tantas cosas, tanto legalismo, tanta religiosidad hace que mucha gente no entre en el reino de Dios. Entonces yo quiero invitarle, hermanos, a que pidamos al Señor entendimiento. Con esto termino. Un hermano llegaba aquí a la iglesia. A mí no me dijo nada, pero a otro hermano le dijo: yo me voy de la iglesia porque aquí las hermanas se ponen pantalón. Oh, y se fue. Pero a ese hermano lo llevábamos a visitar a su casa y la que llevaba los pantalones era la mujer. La mujer es la que lo mandaba, pero estaba en contra de los pantalones. Y aunque la mujer no se ponía un pantalón físico, era la que llevaba la batuta en su casa. Entonces, mi hermano, perdón, tal vez estoy agarrando monte, pero vamos a orar mejor y que el Señor nos dé entendimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, que lo que es tuyo haga lo que tiene que hacer. Y lo que no, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra llegue al espíritu, al corazón, a la mente, Señor, y de ahí, Señor, sea irrigada esa palabra a cada miembro de nuestro cuerpo, a fin de que podamos obedecerte, Señor. Muchas gracias. Amén. Déjeme saludarle y nos despedimos. Hermano Alberto Torres, hermana Laila Ochoa, hermana Martelena Suárez, Dios les bendiga. ¿Quién más? ¿Tienes por ahí alguien más? ¿No más? Ok, que veo 5 hermanos que están. No sé de quién. Ok, bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Mañana, con la ayuda del Señor, tenemos discipulado a las 8 de la noche. Amén. Que el Señor les guarde. Perdón, a las 6 de la tarde. Perdón.